Desde Fundación Antena les damos la bienvenida a una nueva experiencia digital, a una revisión de portafolio, hoy día dedicada al artista visual y escritor Vladimir Barnechea, quien es parte del programa territorial de Antena, a través del cual vamos a estar todo el año conociendo, revisando y visitando a artistas de todas partes de Chile. Vladimir es de Rancagua y ya lo vamos a conocer a través también de la moderación de Natalia Arcos, colaboradora de Antena, que se ha incorporado a nuestras sesiones digitales. Natalia es historiadora del arte, es curadora y es investigadora, así que tengo el gusto de dejarlos con ella. Muy buenas tardes, Natalia y Vladimir. Tienen los micrófonos entonces. Muchas Muchas gracias, gracias. Constancia. Muchas gracias por este espacio y el apoyo al arte contemporáneo. Hoy estamos comenzando otra sesión del programa territorial y vamos a conocer a Vladimir Barnechea, que es un artista de 31 años, oriundo y radicado en Rancagua, un poco al Sí. sur de Santiago. ¿Qué tal, Vladimir? Ya, ¿Cómo estás? muy bien, sí, preparado para una nueva sesión Antena desde acá de Rancagua. Desde Rancagua, sí. No es tan lejos de Santiago, pero todavía es un poco desconocido cómo puede ser la escena del arte en Rancagua para nosotros que estamos aquí en la capital. Sí, a pesar de que igual trabajo con la escena artística capitalina también. Trabajo ahí a varios bandos. A varios bandos, sí. De hecho, bueno, te voy a presentar a los socios de Antena. Tú eres artista, principalmente pintor, pero también escritor. Estudiaste arte en la Universidad de Chile y después hiciste un magíster de artes en la Universidad Autónoma de México, la famosa UNAM. Has expuesto en varios lugares de Chile, como la Galería Metropolitana, el Centro Cultural de Las Condes, la Estación Mapocho, el Museo de Artes Visuales, y actualmente tienes una muestra abierta en la Galería Isabel Croxatto. Pero también has expuesto en el extranjero, en Sí, Estados Unidos, en Italia, en México, por supuesto, en Guatemala, en Estonia y en Japón, que va a ser un país que vamos a retomar en la conversación sí. frecuentemente. Vladimir, hay una pregunta de rigor que es, ¿por qué quisiste ser artista? Pero yo le voy a agregar una cosita más. ¿Por qué siendo escritor también quisiste ser pintor? Porque tienes dos publicaciones que son investigaciones sobre la influencia de la cultura japonesa en la cultura latinoamericana, los encuentros, y una novela próxima que va a aparecer en junio. Sí, la primera semana de junio. Yo creo que la respuesta por qué quise ser artista y también escritor se remonta un poco a la adolescencia, Ujú. de que yo igual padecía mucho mi adolescencia, mi adolecer. Entonces sentía de que de alguna manera quería dedicarme a algo donde mi sentimentalidad pudiese ser algo valioso. Entonces, yo tenía cierta cercanía al dibujo y también dentro de mi familia se me incentivó mucho el tema del arte y, y cuando tuvimos un viaje en el colegio fuimos a ver una exposición en Matucana 100 el 2007 y fuimos a ver ese mismo año la exposición de Alfredo Villar en Telefónica. Ujú. Sentí que los sentimientos y las realidades de las personas podían ser una carrera a seguir. Entonces me interesaba el arte, no tanto por ser artista, sino como material expresivo. Y ya siendo artista, me gustaba mucho escribir textos, ensayos sobre arte contemporáneo, escribía muchos textos para exposiciones de amigos, ayudaba harto con las postulaciones, cosas así, y empecé a escribir ensayos y después me lancé ya con la narrativa porque me sucedía lo mismo que me encantó del arte visuales, que podía transmitir ciertos mundos interiores de mis intereses
en texto. Y también el libro tiene esa relación de que es más, o sea, yo siempre como que lo veo así un poco trágico, pero es más póstumo, como que Mm, dura después de la muerte. Entonces siempre he pensado o he anhelado generar algo que dure más que mi propia existencia. súper, entonces vamos a estar atentos a la salida de tu novela que se llama Terminal Aérea, Ya, ¿cierto? sí. Bueno, pero hoy nos convoca sobre todo tu trabajo en las artes visuales y específicamente en la pintura. Entonces vamos a comenzar a revisar una serie de trabajos que hemos organizado en conjunto, tú y yo, para dar cuenta de un proceso y de una temática y de una técnica que hacen bastante identificable la obra de Vladimir Barnechea. Esta serie se llama Tercer Paisaje, del año 2011, y se presentó en la Galería Balmaceda Arte Joven. Sí. Entonces, aquí tenemos un primer encuentro con tu obra. Sí, aquí en esta serie lo que me estaba interesando en ese momento y que también se repitió como una constante en mi trabajo era lo ominoso de los espacios. Entonces, la arquitectura, ciertos rincones, me llamaba mucho la atención cómo se podían transformar de algo común a un espacio posiblemente siniestro o ominoso, medio misterioso. Entonces en esa serie, ¿qué es lo que hice? Que fue tomar distintos rincones de Balmaceda y saqué fotografías y esas fotografías luego de impresas las fui interviniendo con óleo y, y masking tape, porque también me parecía interesante la relación del masking como operación pictórica, porque pintaba abajo, superponía un masking y se generaba como una veladura amarilla, luego ponía otro masking encima y era como generar una pasta, se hacían símiles en torno a la pintura a partir de la utilización material y además siempre me había llamado la atención las composiciones más geométricas, sobre todo el tema de la Bauhaus, entonces el tema compositivo que se generaba a partir de la utilización de un material externo a la pintura me iba llamando mucho la atención, como que también algo que me interesa mucho dentro del artes plásticas es el ejercicio compositivo. Y Ujú. en esta serie lo puse en práctica como netamente a partir de la pintura y la utilización de estos medios. Una cosa que me llama la atención es que hay una coherencia en tu trabajo como una identidad que está desde el principio, porque por ejemplo esa exposición es de 10 años atrás, pero ya Mm. hay un carácter que, y eras muy joven, tenías 21, entonces continúas una búsqueda dentro de unos eh, parámetros de bicromía, de metaimagen, que se siguen rastreando y profundizando con el tiempo. Eso lo encuentro como un Sí, buen punto, porque encontraste muy pronto como tu camino, digamos. sí, me resultó que al principio, yo me fui por otro lado. A mí no me gustaba mucho la pintura, la verdad, como no la entendía, sentía que no la entendía muy bien, no le entendía mucho el sentido y yo me dedicaba a hacer performance. Trabajé con Mario Soro en esa época, como el 2008, 2000, sí, 2008, 2009, y de repente me encontré con ciertas revistas de arquitectura y las empecé a fotocopiar. Entonces, cuando empecé a hacer eso, me di cuenta de que había un nicho pictórico que era mío, que era muy propio, que yo lo sentía que no estaba representando un ejercicio pictórico como se enseña en la pintura de pintar el ejercicio, de Ujú. la representación por la representación, sino que estaba encontrando un tema. Y eso me sentía como una especie como de en casa, como que podía habitar sentimentalmente las pinturas. Ujú.
Sí, acá yo ya comencé con una serie a mostrar esta serie que es del mismo año 2011, que se llama Nunca Morir, que se presentó en la Galería Bech, y que continúa con esta temática de alguna manera. Entonces, eh, año siguiente, Sala Juana Girnau de la Facultad de Arte de la Universidad de Sí, Chile, está la serie Mirar a las paredes. esa fue mi tesis, Esta fue tu tesis. ¿Quién fue tu director de tesis? Francisco Sanfuentes. Ujú. Sí, y Al- podríamos decir que hay harta escuela de la Universidad de Chile también incluida en tu pintura. Un pintor de la Sí, Universidad de Chile a todas luces. Sanfuentes me ayudó mucho y él también tiene una escuela tiene una particularidad en torno a su imaginario que fue muy cercano a lo mío, como los lugares oscuros, calles vacías, y fue súper valioso para mí poder trabajar con esa posibilidad, y ahí mismo pasó algo que ahora me doy cuenta de que él encontraba de que mi trabajo tenía mucho que ver con la narrativa, con la Mm. literatura. Y ahora me doy cuenta, ahora que ya me dedico a la literatura. Eso te quería preguntar, si había cierta también poética como de la soledad en tus escritos o algo como es del desasosiego, por Sí, ejemplo. hay mucho de sentirse un poco extranjero, que eso, bueno, en mi novela próxima es literalmente porque es el personaje es un extranjero en México, que también igual está basado en mi experiencia personal, Ujú. pero hay ciertos personajes que son solitarios, oscuros, eh, que tienen que ver con mi trabajo pictórico y sobre todo también cómo se van superponiendo las capas, por ejemplo, el paisaje que es muy importante en mi pintura y el relato de los lugares o también el relato de la producción misma de artes visuales se plasma en mi literatura. De Ujú. hecho, hablo mucho de producir obras, de crear y de observar obras de otros artistas. Me detuve un poco en estas 2 horas porque me llaman la atención dentro del conjunto de tu trabajo. Primero porque podríamos decir que de alguna manera recuerdan la fotografía alemana de cierta escuela de Düsseldorf. Sí. Hay alguna reminiscencia también de los espacios abandonados postsoviéticos. Y la de Mm. la derecha, la película de Stanley Kubrick 2001, ¿no? Cuando cae el monolito ahí al centro de los hombres primitivos. Entonces, estas capas de lectura pareciera que a primera vista no estuvieran en la pintura, pero están, hay muchos citas, citas visuales, Sí. citas culturales, citas de la cultura pop también, incluidas en estas pinturas. ¿Qué piensas tú de eso? Primero que es muy consciente, que no ha sido nunca al azar esa relación y que me ha interesado mucho, bueno, el tema de la fotografía alemana, los espacios de la Unión Soviética, que más adelante lo trabajé en una exposición de hace 2 años, Ujú. que era exclusivamente de la Unión Soviética, la relación con Stanley Kubrick, en Odisea del Espacio, que me interesaba mucho y que también sucede con la arquitectura soviética, que sucede en los dos casos, es que pareciesen formas que son extrañas al paisaje donde están Ujú. habitando. Son como de alguna manera extraterrestres. Ujú. Entonces, que también tiene que ver, por ejemplo, con con Richard Serra, Mm. que genera esta arquitectura, estas planchas gigantes negras también, o de otras materialidades, que se transforman como en lugares que rompen la línea de horizonte del paisaje. Entonces, ahí se generan ciertos juegos de lo horizontal con lo vertical, de lo que se implanta en el horizonte.
Acá a la izquierda hay un trabajo increíble porque es prácticamente negro y sin Sí, embargo tenemos la suficiente luz en el horizonte justamente como para iluminar esto y darnos una sensación de noche de tormenta o algo así. sí. A mí me gusta mucho esa pintura en particular porque creo que tuvo un arrojo que muy pocas veces se me ha repetido, en hacer algo completamente, o sea, que tenga solo un aspecto que delate qué cosa está sucediendo. Entonces, también eso me gusta bastante, como generar la duda de qué es, qué no Ujú, es, y que también se relaciona con lo mismo que comentaba de la geometría, porque es una geometría, es una arquitectura, es una casa. ujú. Entonces, en el caso del negro es como es un cielo o es una pintura abstracta. Entonces, esas ambigüedades me apasionan bastante dentro de la pintura, como no me gusta tanto la representación de cosas tan claras. Sí, y me gusta por lo mismo, porque en una época en que estamos sobrepoblados de imágenes, y en que la obra de arte parece que estuviera perdiendo terreno frente a esa sobrepoblación de estímulos, tu obra aparece como una obra que invita a ser contemplada, porque hay muchos, como, insisto, capas de sentido o misterios, como dices tú también. Entonces, en ese sentido, el oficio de la pintura se ha recuperado en su técnica y en su contenido. Pero hablando un poquito de la técnica, ¿cómo manejas esta bicromía de hacer pintura en blanco y en negro? Eh, Tengo ciertos misterios al respecto, que trabajo primero o sea, en la escuela se enseña, por ejemplo, de que se trabaja el tema de la grisalla, de que se pinta en blanco y negro y después se pinta en color. Yo pinto en color y luego en blanco y negro. Entonces, genero en general, varío entre monocromos verde y rojo primero, Ujú. y luego trabajo con el Ah, blanco y negro, porque así le da cierto elemento que es muy minúsculo, pero que si no estuviese se daría más cuenta. Y, y también me parece interesante el blanco y negro porque puedo darle más dramatismo a las cosas. ujú. Eh, los cielos, sobre todo, que tienen personalidad como si fuesen una persona misma. Entonces, los sentimientos, la emocionalidad que yo podría tener, lo represento mucho a través de las intenciones luminosas del blanco y negro, que se dan más posiblemente en una pintura que tiene menos factores involucrados. Y es increíble porque ahora mencionaste eso de los colores y como que se me abrió un espectro que no estaba viendo y efectivamente, claro, puedo empezar a dilucidar unos azules, unos verdes, unos rojos que estaban Sí, en las obras anteriores, que son nada más como una sensación de invierno y de frío sí, tremenda, pero al mismo tiempo está lleno de esa información y esta mancha con la que haces los cielos es bastante notable. Yo considero que es como esas técnicas más de la época de oro española prácticamente, donde ese oficio se ve que, que interesa, que te gusta, que hay una investigación dentro sí. de la técnica. Sí, de hecho, pasó literalmente con lo que tú comentas de la escuela española, es que me puse a estudiar cielo. En algún momento pensé, dije, em, quizá la representación más importante de mis paisajes, porque en algún momento decidí que después no seguí en respecto de hacer una pintura de género, de ser paisajista en algún momento, como lo pensé, Ujú. y lo seguí, y, y en eso me puse a investigar mucha pintura antigua, o sea, antigua para la contemporaneidad, pues, no tan Ujú. antigua. Revisar muchos referentes, cómo se representaba el paisaje, sobre todo el cielo, el entramado,
cómo hacer que tuviese fuerza, pero también fuese etéreo, las nubes. También en México me dediqué mucho a pintar cielos, en distintos tiempos, distintos momentos como del día. Entonces, realmente hice una investigación al respecto, como dedicarme muy desde el oficio pictórico a investigar la representación. Sí, y me recuerda también como escenas, por ejemplo, de Goya, pero las partes más laterales, o sea, no lo principal, sino como Sí, el trasfondo, que era donde también los pintores soltaban un poquito más la parte más experimental o digamos más sí, sensual de su obra, y era como eso que estaba en el trasfondo, no lo principal de la composición. Entonces, como que tú has traído un poco eso a primer plano y es pura técnica. Eso me gusta mucho. sí. O sea, son estrategias que sobre todo cuando me puse a estudiar cielo, casi todo lo que estudiaba eran los fondos de los cuadros, porque también la pintura de paisaje no ha sido la principal en la historia del arte. Entonces Ujú. investigaba mucho las partes de atrás de las pinturas y efectivamente pasaba eso de que eran espacios de soltura en la representación. Y eso me gustaba mucho sacarlo a colación ya como ya desde un asidero plástico y conceptual. Sí. Esta serie, voy a retroceder para recordarnos el nombre. Esta sí tiene definitivamente citas visuales al espacio soviético y bueno, Sí, postsoviético, que son paraderos esos de son micro, paraderos ¿no? micros, sí. ¿Cierto? Sí. Me puse a investigar primero harta arquitectura soviética y después me llamó la atención como lo dejado de lado de la arquitectura soviética, porque existen Ujú. edificios muy, muy icónicos que son bien interesantes, pero me llamó la atención qué pasa con lo más eh, básico de la arquitectura, que es construir un paradero. Entonces, que ahí mismo se expresa mucho la ideología Mm, arquitectónica de la Unión Soviética, como su idea de futuro, como, como el proyecto visual y político que proyectaban a partir de la creación de un imaginario muy particular. em, entonces ahí me fijé directamente para hacer latente esa cita. Quería que fuese esa cita. sí, aparte la temática, que es frecuente encontrar tu trabajo que de este espacio vacío y desolado en el contexto postsoviético va súper bien. Acá hay una serie que se llama Triángulo de Amor Bizarro, que es parte de la exposición Depresión Post-Pop, y el texto de esta muestra me dijiste que te lo había escrito Guillermo Machuca, que fue un gran curador y teórico del arte chileno y que falleció hace ya casi un año, julio del año pasado. Entonces, de alguna manera me gustaría traer a Machuca a esta sesión porque siempre va a ser bueno recordarlo y me gustaría saber qué decía Guillermo Machuca de tu trabajo. Aquí en esta serie tiene una doble presencia de Machuca, porque Machuca escribió el texto de la exposición. Fue una exposición colectiva curada por Marco Arias y ahí comenzamos a trabajar con Machuca y Machuca después escribió el texto de esta obra como un año después de expuesta la obra, porque le quiso escribir de esta para su libro, para Astrónomos sin Estrellas, porque le había Ajá. llamado harto la atención y le gustaba mucho como cierta sensualidad y la iconografía oriental que estaba trabajando en esta serie. También esta presencia de,
de cuerpos sin rostros, como cortados. También este mismo ejercicio pictórico, que también estas eran telas que se devela la tela de fondo, entonces son como un cuadrado pintado sobre un cuadrado de tela ya como material. Ujú. Entonces el ejercicio pictórico se devela, la representación ya no intenta ser mimética, sino que devela eh, la operación misma de la pintura. Entonces, él Machuca le interesaba eso mucho, y también le parecía muy particular la influencia de los japoneses en mi trabajo. Ujú. Y eso lo vio tanto en mí como en los que participamos de esa muestra, y después con Marco hicimos otra muestra que se expuso en Japón incluso. Entonces esa relación eh, le interesó harto, y también tiene otro enlace de que el texto que escribió para su libro estuvo como texto de sala de Cría Cuervos, que es la serie que Ah, justamente que viene está al ahora, lado. Sí, entonces texto tuvo de como sal. triple Machuca. Ajá. Sí, Guillermo Machuca fue un importante profesor de Historia del Arte de la Facultad de la Universidad de Chile, uno de los críticos más importantes, yo diría, de los 90 y de los 2000 en la escena chilena local, súper ácido, sarcástico, Sí. pero de una inteligencia superior. Y entonces sí, yo creo que lo echamos mucho de menos porque sus curatorias también eran geniales, sus comentarios en el día a día, fue un maestro para un par de generaciones, así que está bonito que recordemos y recordemos también estas cosas que le interesaban a él en la pintura, que él como era de la Universidad de Chile también tenía cercanía con el camino pictórico que toman muchos Sí. artistas que pasan por esa escuela, y él también influía de alguna manera con sus clases de historia del arte porque también le gustaba mucho hablar de la escuela española y hacer unas referencias también sobre ciertas situaciones de perversidad, de repente camufladas, como que tenía algunos subtemas por ahí. Acá Sí. en estas series empieza a aparecer entonces dos cosas que son un poco distintas a lo que ya habíamos visto, que es la presencia del cuerpo, o sea, una figuración humana, que igual está ausente de rostro, y se mantiene la bicromía. Entonces, todo esto se junta con una referencia a Japón, que va a ser algo Sí. central en tu trabajo, pictórico y literario. Sí, de hecho, tiene una anécdota esta exposición, que fue el encargado cultural de Japón en la exposición. ¿Ya? Porque resulta que una de las, o sea, estas pinturas que se están viendo tenían ciertas frases escritas al muro en japonés, y Mm. también había traducido, yo estudié japonés, entonces había traducido unas frases de Charly García escritas a muro en japonés. Entonces, y también estaba exponiendo en otro individual en el mismo espacio, Marco Arias, entonces se nos ocurrió de invitar al encargado cultural de Japón para que viera cómo se estaba dando una escena oriental aquí en Chile. Ajá, Y ahí fue bien interesante porque le pareció particular que tenía ciertos imaginarios japoneses, pero también me interesara lo literario, la traducción. Y eso que era particular. ajá. Y entonces ahí viene después esta parte de exponer realmente en Japón, que Sí, ocurre el 2018 en paralelo con la Galería Metropolitana acá en Santiago, la Design Festa Gallery en Tokio, Japón. ¿Cómo fue sí. esa experiencia? Fue increíble porque creo que me tomó muy por sorpresa la recepción en Japón, porque yo fui ¿Y a qué decían los montar. japoneses de un chileno que está interesado en Japón visualmente? Bueno, yo creo que lo que más le impresionó fue el tema de la mancha, como Ah, porque ellos son más pulcros.
Entonces yo tenía una pintura que era mucho más sucia, pero les fascinó mucho y también le parecía particular, por ejemplo, esa pintura que se está viendo que tiene un cuadrado blanco Ujú. y abajo está escrito con óleo Soledad en japonés. Entonces también la sentimentalidad que yo traía con imaginar, con literatura, o sea, con escrito en japonés, le llamaba mucho la atención y resultó que la exposición se llenó todos los días que estuvo. Entonces yo de hecho no pude inaugurar porque monté la exposición y se empezó a llenar. Wow. Entonces no pudo haber inauguración porque no se podía preparar nada, porque se llenó al tiro. Entonces fue mucha gente y de ahí, de eso mismo, de la gente que fue, conocí otros artistas que me invitaron posteriormente a exponer y fue bien interesante el intercambio cultural que se generó ahí. Sí, qué interesante, porque no todos llegan a Japón y además con éxito y buena recepción del público. Y además Sí, retornas y te toca estar de nuevo en tu región, en tu provincia, esta vez en San Fernando, ¿no? Que hay sí, esquemas juveniles. Entonces, es gracioso de alguna manera reunir estos puntos a través de una obra. Y en este caso sigue siendo el tema de los cuerpos, pero donde no hay representación del rostro. sí. A mí me parece bien particular como todo el viaje que se genera en torno a mi trabajo, en este caso, por ejemplo, en San Fernando, como Santiago, Japón, Rancagua, San Fernando, eh, Mm. como que se generan muchos cruces interregionales que me gustan. Y en esta serie ya empiezo a trabajar más profundamente en estos cuerpos sin rostro que estaban más latentes en Criacuervos. Y en este caso, haciéndome cargo de una sentimentalidad que luego se repetiría posteriormente, que generar escenas que fuesen eh, más sensibles, que tuviesen que ver con una expresión sentimental que era un poco lo que buscaba cuando quise estudiar arte. Y ahí entran estas piezas, Sí, son una exposición que fueron dos pinturas. Narciso Eh, y fu- Ofelia. sí, fue una exposición bien acotada, era una galería pequeña y esta era, yo en general trabajo con formato pequeño y esta obra era grande, esta era de 1,5 metros por 1 metro, que ahí era una cita, bueno, a Caravaggio y, y me gustaba Perfecto. eso de anular el rostro de los dos personajes, o sea, bueno, Caravaggio solo el de Narciso, y de anular el rostro de Narciso y también hacer una Ofelia más trágica, más trágica aún. Entonces era como una Ofelia como como en un pantano un poco. Sí, Y los como dos, clausuraste todos los colores, toda la información de la mirada de ella, todo lo que está en la pintura sí, original, y viene aquí a estar como en un pantano de petróleo casi. sí, en los dos pinturas el agua es negra, Mm, es como petróleo. Entonces, eso me interesaba como metafóricamente, como se anulaba el reflejo o cómo se anula la mirada, cómo se transforman en cuerpos inexpresivos. no, esto está genial. Y ya vamos cerrando porque pasó el tiempo y ya estamos en nuestra hora, fíjate. Ah, Pero vamos a revisar entonces esta serie que los socios de Antena, si quieren, pueden visitar agendando una cita con Isabel Croxato en su galería. Esta exposición inauguró la semana pasada, si mal no recuerdo, sí, y son obras que sí podemos ver ya directamente quienes vayamos a la galería. sí, aquí en esta posición el concepto en general fue generar pinturas
sentimentales, emocionales. Entonces todas las pinturas tienen una relación de cercanía corporal o o escenográfica en torno a ciertos paisajes. Entonces todo en esta exposición está bajo el concepto de love song, como de generar una exposición que fuese como un disco, o como una canción de amor. Entonces ese Ajá. fue el pie forzado que me puse para esa exposición, que está bien Eh, buena, me Está bien buena, gustó el resultado. entonces podemos ir a verla en persona, digamos. Te quiero felicitar, Vladimir, por tu trabajo, porque en realidad es una obra contundente. Gracias. Encuentro que estás muy conectado contigo mismo y tus propios intereses, porque entrando en tu obra y en profundizando, te vamos conociendo a ti también más como persona, y creo que estás bastante bien conectado con tu trabajo. Y esta última serie, donde aparece el cuerpo humano, no deja de tener eh, coherencia estética con tu producción en general, y eso no es tan fácil. Así que te felicito. Bueno, vamos a ir cerrando entonces la segunda sesión del programa regional de Antena con Vladimir Barnechea de Rancagua. Tenemos una visita pendiente entonces a Rancagua. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias al público Gracias. asistente en esta sesión de Fundación Antena. Muchas gracias por verme. Nos estamos viendo en próximas exposiciones.